Hola a todos, ¿tienes un perro que quieres mucho? Estoy seguro que sí. Los perros son realmente adorables e increíbles. Estoy seguro que te gustaría poder colmarlo de todas las golosinas y juguetes en agradecimiento a su hermosa lealtad. Como dueño de un perro, déjame darte un consejo. Es fundamental que le des a tu peludo amigo comida sana, pero es más importante saber qué alimentos para humanos nunca debes de darle. En el video de hoy hablaremos de los 7 alimentos que pueden envenenar a tu perro y no lo sabías. Mira el video hasta el final y estoy seguro que lo descubrirás. Número 1. El chocolate. A los perros, como a nosotros, nos encanta el sabor del chocolate y apuesto a que ya te estás imaginando una barra de chocolate. Pero, a diferencia de nosotros, las consecuencias para ellos son mucho peores. A nosotros se nos podrá ver reflejados en un aumento de kilogramos no deseados. Ahora te explico el por qué es malo el chocolate para tu perro. Por si no lo sabías, el chocolate contiene una sustancia llamada teobromina, que es un estimulante del sistema nervioso central y es extremadamente tóxica para los perros. Incluso una pequeña cantidad de ella puede causar vómitos, diarrea, deshidratación y en grandes dosis puede conducir a convulsiones e incluso puede llegar a causarle la muerte súbita a tu perro de un paro cardíaco. Ahora bien, el chocolate amargo contiene más teobromina que lácteos, por lo que cuanto más oscuro sea el chocolate, mayor será el riesgo para tu peludo amigo. Si el chocolate contiene cafeína, el peligro es aún mayor. Ya te explico por qué. Número 2. La cafeína. El café es una bebida muy preferida por muchos de nosotros. Estoy seguro que te gustaría compartirle de tu café a tu peludo amigo, o tal vez un poco de té verde para su salud, ¿no lo crees? Pues grave error. Cualquier bebida que contenga una pizca de cafeína está fuera de la lista de los alimentos para darle a nuestro can. El peligro radica en la cafeína, ya que acelera el sistema nervioso y cardíaco, aumentando los latidos de su corazón, provocándole taquicardia. Si tu perro llega a ingerir una dosis de café, le puede conducir a un aumento de sed excesiva, inquietud y vómitos. Inclusive puede aumentar los latidos de su corazón, llegando así a causarle la muerte de una manera instantánea. Número 3. El aguacate. Si bien el aguacate es uno de nuestros alimentos favoritos, ya que forma parte de variedades de recetas en nuestro hogar, aunque para nosotros sea bueno para la salud gracias a los ácidos grasos omega que ofrece, no lo es para nuestro perro, ya que contiene una toxina conocida como persina, que se halla en la cáscara y el hueso. Debemos tener mucho cuidado con el hueso del aguacate, ya que este último contiene una gran cantidad de la toxina mencionada anteriormente. Si nuestro perro se lo traga, puede causar un bloqueo del tracto gastrointestinal, a lo que tendrás que recurrir a una cirugía con tu veterinario de confianza. Para que nuestro perro se vea afectado por el aguacate, necesitaría tomar una gran cantidad de cáscara para que les afecte. Esta toxina puede llegar a causarle muchos malestares a nuestro perro, provocándole vómitos y diarreas. Antes de seguir con el video, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir todos nuestros próximos videos. Número 4. Las cebollas y los ajos. Hay otra razón por la que se aconseja no compartir nunca la comida con nuestro amigo perruno, ya que puede contener ajo o cebolla. Las cebollas, como los ajos, contienen altos niveles de triosulfato y son perjudiciales tanto para los perros como para los gatos. Pero es muy raro que a un perro le guste tanto la cebolla. El ajo incluso es más peligroso que las cebollas, ya que contiene compuestos fuertes que son tóxicos para los perros, llegando a causar anemia y la orina de tu perro se verá de color rojo oscuro. Que nuestro perro se intoxique, se tendría que comer una cebolla entera o hasta dos y una cabeza de ajo entera, lo cual resulta difícil hasta para nosotros, pero si ese es el caso, lo que podría causarle es diarrea, dolor abdominal, pérdida del apetito, letargo, debilidad y vómitos. La toxicidad de la cebolla para el perro dependerá mucho de la dosis que ingiera y de su tamaño. Ahora bien, si tu perro se llegara a comer algunos trocitos de cebolla de algún resto de comida, no hay nada de qué preocuparse, porque no le llegará a afectar en lo absoluto. Y como dato adicional, la cebolla en pequeñas dosis tiene propiedades muy benéficas para el organismo de tu perro. Le protege de las bacterias, mejora la circulación sanguínea y por si fuera poco, fortalece su sistema inmune. Así que no dudes en darle un poquito de cebolla de vez en cuando. Recuerda, solo en pequeñas dosis y en pequeños trocitos. Número 5. La leche y sus productos derivados. Bien se sabe que la leche materna satisface plenamente las necesidades nutricionales de los cachorros. Sin embargo, al igual que algunas personas, los perros pueden sufrir de intolerancia a la lactosa. La leche no es recomendable en perros adultos, ya que les resulta difícil de digerir, al igual que sus derivados, incluyendo la mantequilla y el queso, ya que no contienen enzimas necesarias para disolver el azúcar en la leche, provocando así malestar estomacal, diarrea e incluso vómitos y otras molestias gastrointestinales. Si ves que a tu perro le gusta la leche, dale solo leche deslactosada, rebajada en bastante agua. Número 6. Los huesos.
A pesar de que en los dibujos animados los huesos siempre acompañaron a los perros, y aunque es cierto que a nuestro amigo peludo les encantan, no todos los huesos son buenos para ellos. Los huesos pueden causar estragos en el sistema digestivo del animal si le dan de manera incorrecta. Por ejemplo, si estás comiendo unas alitas de pollo o costillas de cerdo y le das estas sobras, los huesos, una vez que son cocidos, pierden su elasticidad y se rompen de una manera diferente a la hora en que nuestra mascota lo intenta masticar, llegando a causar ruptura en los dientes, lesiones en su boca, huesos pegados en el estómago, hemorragias graves en el recto causadas por las astillas de los huesos. Ahora bien, si queremos darle hueso a nuestro perro, este tiene que ser crudo. Una buena opción son los huesos de cuello de pato. Este tipo de huesos es muy recomendable por su alto valor nutritivo y porque no encierran ningún peligro para tu mascota. Otra buena opción son los huesos de res, en especial el fémur o la rodilla. Ten mucho cuidado con los huesos de pollo por su pequeño tamaño y por la facilidad en que se estillan. Te recomendaría que escojas huesos carnosos. Esto es porque se ablandan con el masticado y salivado y se convierten en una pasta que no supone un peligro para el tracto digestivo de nuestro perro. Y como dato curioso, procuremos no darle el hueso con el estómago vacío. Número 7. Dulces, caramelos, pasta de dientes y chicles. Hay una buena razón por la que reunimos todos estos, tanto los caramelos, los chicles y la pasta de dientes, bajo un mismo título. Todos ellos contienen un alcohol azucarado añadido para endulzar el sabor. Algunos contienen xilitol, es un sustituto del azúcar de mesa, un endulcorante que se suele usar en chicles, pasta de dientes o caramelos. Aunque para nosotros puede ser una delicia comer algunos dulces y caramelos, para nuestras mascotas les resulta algo muy tóxico. Bajo ningún motivo les den ningún tipo de dulce, caramelo o chicle, ya que esto ocasionará una caída de azúcar en la sangre de tu perro. Eso significa que no puedes usar tu pasta dental para limpiar los dientes de tu perro, ya que existe una gran variedad de pastas especiales para tu peludo amigo. También mantén alejado de tu perro todos los productos horneados. Los malestares por ingesta de estos alimentos pueden ser reflejados a la media hora, como lo son convulsiones, vómitos, debilidad e incluso coma, ya que nuestra mascota no puede metabolizar los azúcares de forma rápida. Esto ocasiona que se acumule en su cuerpo, puede dañar el hígado, causándole la muerte de manera instantánea. ¿Sabías de los peligros de darle estos alimentos a tu perro? Házmelo saber en los comentarios y no te olvides de compartir este video con tus amigos dueños de perros y difunde el amor y cuidado hacia los perros. Si te gustaría saber que otros alimentos pueden dañar la salud de tu perro, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.